desastre. Van a pasar varios días en los cuales tengamos números como los de hoy, Antonio, que hacen a la realidad que estábamos viviendo y que justamente parando las actividades como se está haciendo en estos días queremos detener. Es interesante para que no se desmoralicen aquellos que están en estos momentos en su casa, empiezan el confinamiento pedido por el gobierno nacional y siguen viendo los mismos números de ayer, que son, por cierto, son aterradores, son muy, pero muy tristes, porque esto implica la cantidad de gente que finalmente hasta va a morir como consecuencia del COVID. Por lo tanto, hay que tener cuidado pensando que recién no sé, no podría determinar los días, se lo podríamos preguntar a un infectólogo, van a empezar las consecuencias positivas de lo que este parate tiene que traer para la Argentina. 14 días nos dijeron, Víctor Hugo, 14. De paso hablamos a Daniela Ballester, que ya estamos en el pase con los tres. Son 14 días. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, Antonio. Sí, y la verdad, pensando también en las vacunas que van llegando en la semana próxima, ¿no? Como dato alentador, sumándolo a lo que podría ser una baja de casos en los próximos días, me quedo y menciono con que estamos hablando de unas 18 millones de dosis y media que ya tendríamos a fin de mes en la República Argentina, porque la verdad que pensar solamente en la baja de casos sin pensar también en la gente que podría estar vacunada, ¿no? Dentro de 15 días, dentro de 20 días, para el mes de junio, con la Sputnik V fabricándose en junio en la República Argentina, bueno, por ahí hablamos de un panorama distinto, pero sí es imprescindible este último esfuerzo también con esa mirada. Algo que me resultó muy interesante, Daniel, Antonio, de remarcar, es que la Argentina está encabezando el ranking de países que se han preocupado de atender a la clase trabajadora en este tiempo. En el primer lugar está la Argentina. Es un informe sobre COVID-19, la enfermedad ocupacional donde los trabajadores de primera línea están mejor protegidos, analizó y clasificó los niveles de compensación laboral, los programas de seguridad social, etcétera, y la Argentina está en el primer lugar. Después viene Austria, Suecia, Francia, España, algunos estados de los Estados Unidos como Massachusetts, New Hampshire, etcétera, pero la Argentina está en el primer lugar y me parece que no debería ser un dato sorprendente, pero sí es bueno remarcarlo, porque en paralelo a todo lo que se está haciendo que frena la actividad, hay una compensación, una intención de paliar lo que los trabajadores tienen que afrontar. Y me parece muy interesante que la gente sepa cómo se ha protegido la vida del trabajador, lo que tiene de salario y las actividades que despliega las pymes, etcétera, para que los daños sean muy inferiores a los que podrían ser y a los que efectivamente han ocurrido en otros países. Hoy Matías Tombolini decía algo que es muy interesante, Daniela, te cuento, y Víctor Hugo. Decía que el Nación tiene preparado créditos a tasa cero a partir de, cuando termine esta etapa, para los bares, restaurantes, con un periodo de gracia de 1 año. Y para las pymes, créditos al 24% con periodo de gracia de 1 año para las pequeñas y medianas empresas. Es un dato no menor, porque esto empezaría a reconstruir la economía pospandémica. Sí. Sí, y además porque Víctor Hugo, Antonio, pienso, este dato que acaba de traer Víctor Hugo es interesantísimo. Qué diferente hubiera sido encarar una pandemia de la crueldad de las nuevas cepas, este año donde ya tenemos más casos que en los que hemos tenido en el 2020, ¿no? Y donde la preocupación es mucha porque hay gente que ya no tiene arresto, con un gobierno que posa su mirada sobre la responsabilidad individual. Y menciono esto porque de la ciudad de Buenos Aires en las últimas horas no hemos recibido ningún anuncio tampoco y sabemos cuál era la mirada de Juntos por el Cambio, del gobierno de Mauricio Macri. A algunos no les gusta mirar para atrás, pero es interesante pensar, ¿no? ¿Qué pasa con ese gobierno que te dice esto es lo que tenés que pagar y tenés que pagarlo y no te da una respuesta, no te da un apoyo y lo deja todo en manos de ese individuo y de los méritos que haya hecho en su vida, a un gobierno que entiende, como muchos otros en el mundo entero, que lo que hay que hacer es sostener en estos momentos, ¿no? Al que menos recursos tiene. Porque los conservadores, me parece a mí, que relojean la elección. Están solo pensando en el 2021-2023. El resto pasa. Fíjate la educación puesta en el tapete como centro de la campaña política, una locura, un disparate. La ministra Acuña suspendió las clases, ni virtuales hay. Las suspendió. Una locura, inexplicable, inentendible. Juega a favor de la nueva situación, lo que ha planteado el gobierno, que creo que tenemos una conciencia colectiva más desarrollada de lo que es el COVID. Parece mentira que hayamos esperado tanto tiempo, por lo menos en algunos sectores de la sociedad. Y también que la maldad con la que los medios de comunicación han tratado este tema afloja un poco, aunque hoy teníamos, por supuesto, algún título propio de
esa forma descalificadora con la que todo tratan de marcarlo desde ese sector del periodismo. Pero igual tengo la impresión que las historias que se han conocido, yo hablaba hoy con una enfermera de Neuquén, los pacientes en los pasillos, tener que compartir el oxígeno con dos personas, quitárselo a una que desespera porque se queda sin oxígeno y dárselo a otra persona, algo que nada más saber en carne propia cómo son estas cosas, mueve a una profunda desesperación. La cantidad de gente que tiene familiares, amigos perdidos en la historia del COVID. Estamos hablando largamente de más de 70.000 personas. Esto juega, creo, a favor de que se pueda acompañar la medida del gobierno y también en contra de esa disposición siempre malsana que han tenido los medios de comunicación y la derecha política de ir contra cualquier cosa que se haga frente al COVID. Esto me parece interesante de remarcar, porque van a ser días en los cuales es muy difícil que aparezca todo aquello que en la primera etapa de la cuarentena surgía de esos medios jugando contra la misma, como si no se dieran cuenta de lo que iba a ocurrir, que era jugar a favor de la muerte, como tristemente lo hicieron. Aparte, cuando ellos dan datos sin ningún fundamento, sin ningún sustento, yo escuchaba, y la verdad que me sorprende la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El colegio no contagia. ¿Y cómo lo tenés probado? Porque lo tenemos probado. ¿Con qué estadística? Y no te da cuenta, no te dicen. Sí. No te dicen nada. Patricia Bullrich la cita a Soledad Acuña y cuenta lo que es al revés de lo que dice después Soledad Acuña y no tiene ningún sustento real. Lo que pasa es que, Antonio, ahí el discurso se va acomodando según cómo conviene, ¿no? O quién está enfrente, o quién te pregunta. Con el paso de las semanas también, porque yo esto lo he hablado mano a mano, cara a cara con Santilli, por ejemplo, y ellos, claro, no cuentan las víctimas que yo llamo colaterales, aquellas personas que son contagiadas por los docentes que van a la escuela, llegan a sus hogares, conviven con alguien, tienen familia, probablemente adultos mayores, los chicos que también llegan a sus casas, las personas que comparten en el movimiento que genera la escolaridad, un montón de otros contagios que ellos no los cuentan, porque la Ciudad de Buenos Aires, cuando los contaba hace algunas semanas, cuando se daba esta discusión, que para mí ya quedó saldada ahora con esta decisión de que directamente ya no asistan los chicos al colegio, ¿no? Pero hace 3 semanas no se hablaba de otra cosa y claro, ellos no contaban los contagios que podía haber fuera del ámbito escolar, solo hablaban de los contagios en el ámbito escolar y en el ámbito escolar, claro, la gran mayoría son niños. Pero aparte vos sabés que hoy dice Axel Kicillof, por ejemplo, que hay 3 casos que le llaman la atención, menores de 12 años que están en terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires. Sí. También ha quedado muy claro cuál era la intencionalidad. Es decir, el hecho de ir revelando cada uno de ellos su pretensión de ocupar cargos, la forma en que han transparentado desde la derecha cuáles son sus objetivos, tanto en la ciudad como en la nacional. Lo último fue la postulación de Vidal en algo que estaba evidentemente armado para ella, no dejar dispararse tanto las presuntas candidaturas de Rodríguez Larreta y de Macri y poner la suya también a consideración. Lo consiguió en 24 horas con esa gira que ha hecho permanentemente por los canales amigos, ni hablar, el canal que regentea con muchísimo dinero, con miles de millones de pesos, Mauricio Macri en La Nación. Y abriendo el juego de esa manera, conociéndose ahora que Patricia Bullrich va contra Quirós, no porque le importe demasiado cuáles son las decisiones que toma el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino porque ella aspira a ser jefa de gobierno de la ciudad, y su adversario es Quirós. Y cuando Quirós habla como un candidato que trata de preservarse en ese sentido, y no nos habla con la claridad que tendría que tener, y la franqueza y la transparencia, un ministro de Salud. Y Rodríguez Larreta apañando la candidatura de Quirós, y esa situación que se da particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, de la que participan con sus tuits, con sus presentaciones televisivas y radiales, Mauricio Macri y Vidal. Creo que haber entendido esto por parte de un buen sector de la población también ayuda a comprender por qué se encapricharon de una manera tan absurda y tan ridícula con que las clases tenían que ser presenciales. Por un lado es verdad que no tenían todo lo que para la virtualidad es necesario, porque nunca se preocuparon en su presupuesto de dar las netbook y todo aquello que hacía falta para una instancia de esta naturaleza. Pero además siempre estaba como una especie de cuchillo bajo el poncho, una verdad que no iban a confesar y que sin embargo ahora ha salido a la luz de que la intencionalidad política siempre estaba jugando por encima de todo lo que decían con respecto a la vida escolar. La presencialidad es de vida o muerte, decía casi en el límite del ridículo
Rodríguez Larreta. Pero fíjate que la realidad siempre te pega una trompada que te termina noqueando. Hoy tenemos 35.468 casos y el otro anticuarentena, negacionista, que es Schiaretti, hoy se enfrenta con 3.635 casos y una situación en las camas de terapia intensiva muy, pero muy complicada. Y con el personal de terapia intensiva agotado de verdad, pero muy agotado. O sea, mirá lo que es Córdoba, habiendo negado absolutamente todo, abriendo los shopping, restaurantes, bares. Mirá cómo termina hoy Córdoba, 3.635 casos, una locura. Me quedo pensando, y en base a lo que planteaba Víctor Hugo respecto de este año electoral, de lo que empieza a verse dentro de los diferentes sectores, hasta Lula da Silva hace unos meses, cuando le preguntábamos al ex canciller brasileño, bueno, esto es una posibilidad, ahora se abre un camino para una candidatura, decía, no es momento en plena pandemia. Brasil está tan mal que nosotros no podemos hablar de candidaturas en este momento, sería hasta irresponsable. No nos animamos, hay otras cosas que resolver en Brasil y en la que nosotros como oposición tenemos que intentar colaborar. Me llamaba mucho la atención en contraposición con lo que sucede aquí en la República Argentina. La palabra colaborar, ¿no? Te llamaba la atención. Colaborar, sumar, ¿no? Ponerse a disposición en una situación de emergencia. Y me pregunto cuántos frentes se abrirán dentro de Juntos por el Cambio en estas próximas semanas, porque pienso en la pandemia, la escolaridad, Patricia Bullrich discutiendo ahora el tema de la presencialidad, virtualidad, pero también Pepín Rodríguez Simón y otros temas en los que ha habido diferentes miradas, diferentes opiniones en los últimos días y que hacen ver que, bueno, son momentos donde una misma oposición que no logra ponerse de acuerdo, bueno, se me ocurre Gerardo Morales también en la provincia de Jujuy respecto de algunos temas, marcando claramente sus diferencias con otros integrantes lo de la Corte, por el Cambio, que no lo de la Corte, Dani, cuando dijo, no estoy de acuerdo con lo de la Corte, es una locura. También, ¿no? En un momento donde sería importantísimo que una oposición unida o no pudiera ponerse a disposición. Sin embargo, bueno, es algo que ya no va a pasar. Me gustaría retirarme y hacer mención en los pocos minutos que nos quedan antes de empezar el programa de Daniela de dos episodios. Uno tiene que ver con lo de Interpol, exigiéndole a la jueza más explicaciones para pedir el alerta roja con respecto a Pepín Rodríguez, que ahora mismo está haciendo declaraciones periodísticas que seguramente Daniela va a poder presentar en su programa, porque el hombre sigue hablando allí con la gente afín. Sí. No puedo entender demasiado, porque si hay que aclararle absolutamente todo a Interpol, terminaría Interpol diciendo, bueno, está bien o está mal, qué es lo que la jueza hace. No lo entiendo demasiado ese tema. Y lo otro, ¿para qué querían a Bruglia y Bertuzzi? ¿Por qué Clarín, Nación titulaban desesperadamente por Bruglia y Bertuzzi? ¿Y por qué lo defendía también la derecha? Con un fallo de hoy para Rodríguez Larreta y Dietrich por el Paseo del Bajo, sin prácticamente entrarle al expediente y por el contrario de todo lo que los fiscales y los denunciantes han dicho, decir que han quedado sobreseídos de todo esto. Las hacen todas en nuestra cara mientras estamos en esta angustia que genera todo lo que viene, todo lo que deriva del COVID. Hay circunstancias judiciales que vamos a tener que seguir revisando día por día, porque estos dos temas, tanto lo de Interpol, no pedir la alerta roja en función de que la jueza tiene que aclarar qué es lo que quiere de Pepín, poco menos mostrar toda la causa, e incluso quizás tener que hablar de cosas que solamente en el mano a mano con Pepín podría averiguar. Justamente para eso es que lo necesita. Se trata de alguien que se ha fugado de la justicia, no obstante lo cual Interpol pide algún tipo de recaudo. Estos temas no quería que se me escaparan ya sobre el final. Te cuento, Víctor, que dicen que el juez mañana le rechazaría el habeas corpus presentado hoy en Uruguay. Es muy probable que mañana se lo rechacen al habeas corpus. Ya el fiscal dijo que no hay motivo para un habeas corpus, así que es probable que se lo rechace el juez. Sí. Sí, así nos decían hoy un colega de Uruguay, que es muy probable que mañana sea por la negativa, que le rechacen el habeas corpus. Por ende, supuestamente, podría llegar a ir preso en Uruguay. Hay que ver cómo sigue la causa. La tiene más complicada de lo que uno pensaba. Estaremos pendientes, porque se trata de una de las cosas más viles que le ha pasado a la República. Lo de Pepín, Macri, Garabano, toda la gente que colaboraba, Rosenkrantz, Rosati, era una verdadera banda, con Clarín como vértice. Hay cientos de llamadas con Clarín al mismo tiempo que con Rosati, que con Rosenkrantz. Es una malicia tan pero tan grande la que se ha vivido en términos de república, que todo lo que se puede hacer por conocer la verdad, por seguir los pasos que está dando la jueza Servini de Cubría, resulta fundamental. Les dejo un gran abrazo. Tenés que cerrarlo vos, Víctor Hugo, presentá la voz a Daniela y cerrá vos.
Bueno, y te saludo, Antonio. Felicitaciones ya que por está. el magnífico papel con Agustín y con todo el equipo. Es un placer, de veras. Es un placer verlos cada tarde, en el tono, en la calidad, en los temas. Fuerte abrazo para todos. A vos, Víctor, un abrazo Gracias, enorme. Víctor Hugo. Dani, todo tuyo en Debate Abierto, ¿eh? Gracias, Antonio. Ya nos reencontraremos en este que también es